Me llamo Olivia Johnson y tengo 36 años. Estoy casada con un hombre 3 años mayor que yo, y tenemos un hijo que va a la primaria. Hace 5 años, mi esposo tuvo un accidente que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Tuvo que dejar su trabajo, lo cual fue muy duro para él porque solía ser el mejor vendedor de su departamento. Después del accidente, comenzó a enojarse con nuestro hijo y conmigo por cosas insignificantes. A veces, solo se daba cuenta de su actitud cuando veía a nuestro hijo llorar. Aprendí a manejar mejor la situación y le dije a nuestro hijo que se mantuviera alejado de su papá cuando yo no estuviera en casa. Eso ayudó a reducir los arrebatos. Luego, empecé a trabajar a tiempo completo para mantener a nuestra familia. Aunque trabajaba duro, no ganaba tanto como lo hacía mi esposo antes. Así que tomaba turnos extra cada vez que podía para ganar más dinero. Era agotador, pero pensaba que lo hacía por el bien de mi familia. No me di cuenta de cuánto estaba cambiando hasta que una amiga de la preparatoria me lo hizo notar. Me dijo que me veía muy diferente y mucho mayor que antes. Sus palabras me dolieron, pero eran ciertas. Antes me preocupaba mucho por la moda y el maquillaje, pero ahora me enfocaba en cosas prácticas y ya no seguía las últimas tendencias. Aún después de darme cuenta de esto, no tenía el lujo de disfrutar la moda como solía hacerlo. Aunque me sentía un poco pesimista, me recordaba a mí misma que esto era solo temporal. En unas semanas, nuestra casa multigeneracional estaría terminada. El plan era que mi familia y mis suegros viviéramos juntos. Ellos sugirieron esto para ayudarme a aliviar un poco mi carga. Me sentí mal por aceptarlo, pero finalmente lo hice. Mi esposo también estuvo de acuerdo con la idea. Desde que tomamos esa decisión, él ha estado de mejor humor. Normalmente es callado y difícil de leer, pero últimamente ha empezado a hablar más conmigo y con nuestro hijo. Nuestro hijo, que no estaba acostumbrado a que su papá le hablara, se veía confundido, pero también un poco feliz. Antes, mi esposo le gritaba por razones sin sentido, lo que hizo que nuestro hijo se volviera muy sensible a su estado de ánimo. Llevaba tiempo intentando mejorar su relación y pensé que vivir en una casa dividida ayudaría, pero cuando finalmente terminaron nuestra casa tan esperada, mi esposo me dijo que tenía algo que discutir. Mencionó que mi suegra también estaría presente, y en ese momento tuve un mal presentimiento. A pesar de mi inquietud, mi esposo empezó a hablar con una sonrisa en el rostro. Por fin puedo decírtelo, Olivia, dijo. Me aconsejaron que guardara silencio hasta que la casa estuviera terminada, pero he estado esperando este día. Me quedé perpleja, sin entender del todo lo que intentaba decirme. Luego, con un tono casual, como si hablara del clima, dijo: Olivia, quiero que nos divorciemos y, a partir de ahora, llevemos vidas separadas. Tardé unos minutos en procesar sus palabras, pero él tomó mi silencio como un acuerdo y extendió sobre la mesa unos papeles de divorcio. Parecían documentos oficiales, con firmas de él y de mis suegros. Incapaz de aceptar lo que estaba pasando, lo miré, pensando que tal vez era una broma de mal gusto, pero la expresión de mi esposo disipó cualquier duda. En sus ojos vi una determinación inquebrantable, una promesa de que realmente quería divorciarse. Instintivamente, volteé a ver a mi suegra en busca de apoyo, pero con una expresión inexpresiva. Simplemente dijo: firma los papeles. Me sentí traicionada. Pensé que las cosas iban bien con mi esposo y mi suegra, pero quizás solo era mi percepción. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras mordía mi labio inferior y miraba hacia abajo. Mientras tanto, mi esposo continuó hablando. Puedes llevarte a nuestro hijo, Olivia, dijo. Estará más feliz contigo. Además, con mi condición, es imposible que yo lo cuide. Lo interrumpí. Espera, yo nunca acepté divorciarme. Nunca me mencionaste nada de esto. No puedes decidirlo todo tú solo, expresé mi enojo. Hubo un breve silencio antes de que preguntara. Primero dime, ¿qué planeas hacer sin mí? ¿Te das cuenta de cuánto te he apoyado? Al escuchar mis palabras, su expresión cambió, su rostro se puso rojo y me miró con furia, gritando: eso es lo que no soporto de ti, esa forma tan condescendiente de hablar. Yo no elegí estar así, pero siempre pareces agotada, como si fueras la única que sufre. Siempre me haces sentir culpable. Estoy harto de ti y de tu complejo de víctima. Me quedé sin palabras al escuchar sus verdaderos sentimientos. No pude contener mis lágrimas. Viéndome llorar, mi esposo puso una cara de fastidio y agregó: ¿ves? Siempre te haces la víctima, ¿no, mamá? Estarás de acuerdo en que una esposa como ella, que ni siquiera puede respetar a su esposo, no es digna de mí, ¿verdad? No te preocupes. Mi nueva pareja es joven y hermosa. Seguro te caerá bien. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Finalmente, entendí la verdadera razón por la que quería el divorcio. Tenía una amante.
Solo quería deshacerse de mí para poder estar con ella libremente. Jamás imaginé que me engañaría, no por su personalidad, sino porque creí que no tendría oportunidad de conocer a alguien más, pero estaba equivocada. Me contó cómo la conoció, se encontraron en línea y, tras enviarse mensajes todos los días, se enamoraron. Descubrir todo esto me dejó atónita. Mirando atrás, recordé cómo últimamente estaba pegado a su teléfono. Además, cuando lo veía usándolo, siempre parecía estar de buen humor. Sin darme cuenta de su infidelidad, yo solo pensaba, qué bueno que hoy está de buen humor, pero quién sabe, tal vez cuando yo no estaba en casa, él la invitaba a nuestra propia casa, solo imaginarlo me hervía la sangre. A pesar de nuestras discusiones, nunca había considerado dejarlo antes, pero ahora, después de escuchar lo que realmente pensaba de mí, ya no podía imaginarme quedándome con él, incluso si se retractara y dijera, no quiero divorciarme después de todo, yo ya había tomado mi decisión. Mientras pensaba en esto, escuché un fuerte golpe, sobresaltada, levanté la mirada y vi a mi suegra. Su rostro mostraba una expresión que nunca le había visto antes. La mejilla de mi esposo tenía una marca roja en forma de mano. Me quedé en shock al darme cuenta de que lo había abofeteado. Nunca hubiera imaginado que mi suegra le pondría una mano encima a su propio hijo. Luego, se giró hacia mí y me hizo una profunda reverencia en señal de disculpa. Lo siento mucho. Te pido perdón por haber permitido que cuidaras de un hijo tan despreciable, dijo con el rostro lleno de arrepentimiento. Continuó. Olivia, eres demasiado buena para él. Has hecho más por él de lo que jamás podremos agradecerte. Mi esposo y yo esperábamos vivir contigo, pero parece que estarás mejor sin nuestro hijo. Agregó. Nos aseguraremos de que recibas la manutención y el apoyo económico que mereces. Por favor, sigue adelante con el divorcio. Mi esposo intentó responder, pero una sola mirada de su madre lo hizo callar. Las lágrimas que brotaron esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza. Me entristecía la idea de terminar mi relación con mis suegros. Animada por mi suegra, llené los papeles del divorcio, y así, mi esposo y yo nos convertimos en extraños. Después de separarme de él, regresé a la casa de mis padres con mi hijo. Me dijeron que podía quedarme con ellos hasta que todo se estabilizara, así que decidí aceptar su oferta. Planeaba seguir trabajando como antes, pero hablé con mi jefe sobre reducir mi carga laboral. Incluso estaba considerando cambiar de trabajo si era necesario. Para mi sorpresa, mi jefe aceptó sin dudarlo. Para ser honesta, me tomó por sorpresa. Al parecer, mi jefe había estado preocupado por mi exceso de trabajo desde hace tiempo. Con una sonrisa irónica, me dijo, en realidad, me preocupaba que algún día te fueras a desmayar, pero conociendo tu situación en casa, no dije nada. Sintiendo culpa, bajé la cabeza y me disculpé por haberle causado preocupación. Él rápidamente negó con la cabeza y dijo, no, solo soy yo preocupándome demasiado. Pero pensándolo bien, qué bueno que dejaste a tu exesposo. Sus palabras me sacaron una sonrisa, y asentí en señal de acuerdo. También les conté a mis compañeros de trabajo sobre mi divorcio. Pensé que sería mejor que todos lo supieran, ya que reduciría mi carga laboral. Me preocupaba su reacción, pero cuando expliqué honestamente la razón de mi divorcio, me organizaron una fiesta. Me tomó por sorpresa, pero fue un alivio que el ambiente no se pusiera serio. Aunque tuve mala suerte con los hombres, tenía los mejores compañeros de trabajo. Cuando por fin terminé con todos los trámites, me mudé con mi hijo a un pequeño departamento. Estaba lejos de ser la casa espaciosa en la que se suponía que íbamos a vivir, pero mi hijo no mostró descontento. Quizás porque ya no tenía que preocuparse por su padre, empezó a expresar más sus opiniones y su actitud se volvió más alegre. Fue un cambio que me hizo apreciar aún más nuestra separación. Los efectos de la separación también se reflejaron en mí. Cuando terminé de desempacar, una amiga vino a visitarnos para celebrar nuestro nuevo hogar. La última vez que nos vimos, estaba preocupada por mi bienestar, pero cuando me vio ese día, se rió y dijo que me veía más joven que nunca. No pude evitar reír junto con ella. Todo empezó a mejorar, casi de manera cómica, después del divorcio. Supongo que mi antiguo yo estaba bajo demasiado estrés, tanto físico como mental. Ahora me doy cuenta de que solo era una sirvienta para mi exesposo en aquel entonces. Todavía no puedo perdonarlo y no quiero verlo. Pero ahora me encuentro con mis suegros una vez al mes. Hace un tiempo, mi hijo se enfermó con fiebre, pero ese día no podía faltar al trabajo.
Para empeorar las cosas, mis padres tampoco estaban disponibles. Desesperada, contacté a mis suegros. De inmediato vinieron a cuidar de mi hijo. Antes casi no hablábamos debido a la situación con mi exesposo, pero desde ese día, nos aseguramos de vernos al menos una vez al mes. Me agradecieron por permitirles ver a su nieto, pero en realidad, yo estaba agradecida de que aún lo quisieran después del divorcio. Mi hijo mencionaba a sus abuelos de vez en cuando, pero nunca decía que quería verlos, quizá por consideración hacia mí. Sin embargo, sí preguntaba por ellos. Después de todo, eran sus queridos abuelos. Para ser honesta, no quería alejarlo de ellos, así que fue un alivio saber que querían seguir viéndolo. Por cierto, mi hijo nunca mencionó a mi exesposo. Incluso mis suegros sabían que no queríamos verlo. Sin embargo, mi exmarido tenía otra idea. Me sorprendió completamente cuando mi suegra me dijo que él estaba considerando volver conmigo. Pensé que las cosas iban bien con su amante. Según mi suegra, la amante se mudó con él poco después de que nos fuimos. Parecía que ya tenían todo planeado. Estaba encantada con la nueva casa y se instaló sin siquiera pedir permiso a mis suegros. Ellos se quedaron sorprendidos, pero decidieron actuar como si mi ex y su nueva pareja no existieran. Al principio, la amante estaba contenta con la mínima interacción con mis suegros, pero pronto comenzó a mostrar signos de descontento. Al parecer, pensó que mis suegros la ayudarían con las tareas del hogar. Se quejaba con mi ex esposo. Él les dijo a sus padres, ¿qué pasa con esto? No prometieron ayudar con las tareas del hogar. A lo que mi suegra respondió, sí, lo prometimos, pero con Olivia, no con ustedes dos. Y lo ignoró después de eso. Sin otra opción, mi exesposo intentó que su amante hiciera todo lo que yo solía hacer. Al principio, ella accedió de mala gana, pero cada queja de mi ex aumentaba la tensión entre ellos. Eventualmente, su amante se hartó. Se fue de la casa, azotando los papeles del divorcio en la cara de mi ex. Pensé para mí misma, mi ex es bastante malo, pero esa amante también es algo especial. Mi suegra, con una sonrisa amarga, comentó que el verdadero problema fue el comportamiento de mi ex después. Se negó a admitir que tenía la culpa y, en su lugar, culpó a su amante por haberlo dejado, diciendo que ella lo había engañado. Además, ahora no tenía a nadie que lo cuidara. Tampoco podía depender de mis suegros. Como resultado, por alguna razón, pensó que si nos reconciliábamos, todo volvería a ser como antes. Probablemente olvidó todo lo que hizo. Le dijo a mis suegros que quería volver conmigo y les pidió ayuda. Cuando escuché esto, no pude evitar estremecerme ante la idea de volver a vivir con él. Mi suegra rápidamente me tranquilizó, diciendo, no te preocupes. Nos negamos rotundamente. Mi ex, regañado por sus padres, renunció a verme, pero ahora quería ver a nuestro hijo. Mis suegros también se lo negaron. Finalmente, le dijeron que si causaba más problemas para mí o para nuestro hijo, cortarían lazos familiares con él y lo echarían. Eso finalmente lo hizo rendirse. Para mi ex, quien tenía buena relación con sus vecinos y amigos, sería difícil vivir sin depender de su familia. Me alegra que mis suegros no estén de su lado. De ahora en adelante, planeo aprovechar mis experiencias pasadas y dar lo mejor de mí sin forzarme demasiado. También quiero atesorar el tiempo con mi hijo y crear muchos recuerdos que no pudimos antes. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. No se despeguen.